Una de las Bilboko Eskolak más emblemáticas es la de Tomás Camacho en Irala, que en 2025 cumplió 100 años y es un ejemplo del cambio educativo del Bilbao del siglo XX. Una escuela donde la arquitectura iba por delante, incluso de las leyes. Las escuelas Tomás Camacho se construyen para dar servicio a dos barrios. El barrio de Irala, que había sido una promoción privada de Juan José Irala en torno a la fábrica de harina panadera, y el barrio de Torre Urizar, que era un proyecto de vivienda social de Ricardo Bastida. Y ese proyecto se encarga a Pedro Ispizua. Y las escuelas Tomás Camacho son su primer proyecto. Destaca interiormente la gran comodidad, confortabilidad de los espacios, grandes corredores, amplios corredores, amplias escaleras, las aulas también con mucha luz, grandes ventanales, y la incorporación de algunos elementos de uso que todavía no se estaban utilizando, pues como por ejemplo las salas de lectura, los comedores, un pequeño salón de actos para incorporar pues a las actuaciones de teatro que se empezaban a programar en los centros, las proyecciones de cine, etcétera, etcétera. Me parece preciosa el patio, me parece preciosa la fuente que tiene el patio. Dentro hay un par de fuentes de cerámica que me parecen una joya. Vamos, que a nadie se le ocurra ir con una piqueta ahí, es una maravilla. Es que si las visitamos ahora, mantienen elementos originales, mantienen algunas de sus pizarras, de esas pizarras que subían y bajaban, de sus frisos de madera, de sus azulejos, de sus baldosas de barro, etcétera, y mantiene también el espacio de comedor, que fue una de las innovaciones en esa época, ¿no? Que los niños pudieran quedarse a comer. Vale, sabemos que la arquitectura de las escuelas Tomás Camacho rompía moldes en una época un poco oscura de Bilbao, donde la letra entraba a golpe de regla. Pero bueno, la siguiente lección será con amor y es descubrir quién era Tomás Camacho. En realidad, cuando se inauguraron o cuando se hicieron las escuelas eran las escuelas de Torre Urizar. Lo que sucede es que justo en aquel año, cuando se terminó de construir el colegio, Tomás Camacho murió. Este hombre era un periodista que, además de ser periodista, de escribir en el periódico El Nervión, director del periódico del Nervión, de la Asociación de Periodistas, etc., también fue un gran mecenas para la infancia. Fue una persona que en su periódico siempre había una columna para los niños, creó cuentos también infantiles, etcétera, etcétera. Y justo murió en el año en que la escuela se creó, y entonces el ayuntamiento decidió que le ponía el nombre en honor a toda la labor que había hecho, pues le ponía el nombre de su nombre, Tomás Camacho. Tenemos más vídeos para celebrar los 100 años de Tomás Camacho, pero antes de terminar este capítulo te quiero decir una cosa. Si brillaban tanto era porque todo lo de alrededor era oscuridad, literalmente. El contexto era mortal. Es que me parece una escuela que está hecha con esa idea de voy a hacer algo bello, a la par que útil, práctico, sano, como la doble orientación, por ejemplo, que tiene mucho sentido común además, ¿no? En la medida en que tienes dos orientaciones, corre el viento y no es mucho más difícil que se fijen ahí bacterias, gérmenes, etcétera, etcétera. Pero yo no sabía el tema del alicatado, por ejemplo, que se utilicen unos materiales mucho menos porosos y por lo tanto también menos proclives a ser contaminados pues con gérmenes o con bacterias, sobre todo en una época en la que, claro, la mortandad infantil es altísima y en concreto en Bilbao altísima. Claro, tenemos que pensar que, por ejemplo, en las viviendas no les llegaba el agua. Todavía en aquella época había muchas viviendas, y más tarde que no llegaba el agua, igual no había baños o el baño era comunitario para bastantes viviendas, etcétera, etcétera. Se estaba viviendo en ese tipo de situación, ¿no? Entonces plantear o bien las viviendas o la escuela como lo hacían estos arquitectos, pues era francamente una cosa muy rupturista, ¿no? Muy adelantada.